Cada cierto tiempo surgen jugadores que marcan una era, pero solo unos pocos logran permanecer en lo más alto. Adriano Leite estaba llamado a ser el relevo de Ronaldo en el Inter y en la selección brasileña, pero su ascensión fue tan rápida que la caída fue aún más dura. Su habilidad y sus zurdazos parecían sobrehumanos, aunque la potencia sin control suele ser el preludio de un hostiazo. Adriano se salió muy pronto del camino correcto, y su adicción a la bebida y las malas compañías acabaron con uno de los jugadores más impactantes del siglo XXI. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la historia de un futbolista de videojuego, un ídolo que cayó a los infiernos y nos dejó sin disfrutar de un delantero único. Si estás viendo este vídeo, es que te gustan los mundiales, y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro ya disponible a la venta en Amazon para todo el mundo. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Adriano Leite Ribeiro nació el 17 de febrero de 1982 en Río de Janeiro y se crió en una de las favelas más peligrosas de la ciudad. Pese a ello, tuvo una infancia muy feliz, donde su mayor pasatiempo era jugar a la pelota. Su familia atendió la pasión de su hijo por el fútbol y, haciendo un esfuerzo económico, le inscribió en una escuela de su barrio. Pronto su calidad y fortaleza física llamó la atención del Flamengo, que le fichó en 1997 para convertirlo en una estrella. Por aquel entonces, Adriano jugaba como lateral izquierdo, hasta que sus cualidades futbolísticas de potencia, velocidad y definición provocaron que su entrenador le reubicase como delantero centro. En su nueva ubicación, Adriano desató todo su potencial y en 1999 fue reclutado por la selección brasileña para ganar el Mundial Sub-17. El equipo juvenil se le había quedado pequeño, y en el año 2000, Adriano consiguió debutar con el primer equipo de Flamengo. Ese mismo año, conquistó el Sudamericano Sub-20 con Brasil, y logró cumplir su sueño de debutar con la absoluta de la Canariña. La ascensión del atacante carioca fue meteórica, y tras un solo año en la élite y marcar 12 goles en 46 partidos con el Flamengo, fichó por el Inter de Milán. El brasileño de 19 años llegó a un equipo repleto de estrellas y dejó su carta de presentación en su debut en un trofeo Santiago Bernabéu. Adriano salió al campo en los últimos minutos del partido y, tras provocar una falta en el borde del área, marcó su primer gol con el Inter gracias a un espectacular zurdazo que se coló por la escuadra. Moratti y el Inter se frotaron las manos con el talento que acababan de fichar, pero la alta competencia en el frente del ataque no permitió que Adriano mostrase su talento. Tras marcar un gol en 14 partidos, el club decidió cederlo a la Fiorentina, donde Adriano acabó la temporada marcando 5 goles en 15 encuentros. En la temporada 2002-2003, el Inter llegó a un acuerdo con el Parma y traspasó el 50% de los derechos de Adriano a cambio de 14,5 millones de euros y el pase de Matías Almeida. En el Ennio Tardini, Adriano encontró su sitio y completó una espectacular campaña, marcando 17 goles en 31 partidos. La temporada siguiente, el delantero carioca siguió sumando goles y, tras completar 10 tantos en 13 partidos, fue reclamado por el Inter para regresar a Milán. El equipo nero-azzurri tuvo que pagar 23 millones de euros para recuperar a su estrella en el mercado de invierno, y Adriano siguió mostrando sus capacidades con la camiseta interista.
Adriano era una auténtica fuerza de la naturaleza, y sus poderosas arrancadas recordaban a la mejor versión de Ronaldo. Adriano parecía imparable, y su potente disparo de zurda causaba estragos en las redes rivales. El brasileño completó aquella campaña marcando 12 goles con el Inter, y se ganó el apodo del emperador. Adriano ya se había convertido en una estrella del calcio, pero le faltaba consolidarse con la selección brasileña. En el verano de 2004, Carlos Alberto Parreira le convocó para jugar la Copa América de Perú, donde Adriano fue titular indiscutible y se convirtió en el máximo goleador y en el mejor jugador del torneo. Sus 7 goles fueron clave para darle el título a la canariña, incluyendo un tanto en el tiempo de descuento en la final frente a Argentina, que le sirvió a Brasil para llegar a los penaltis. Adriano parecía no tener techo como futbolista, y en la 2004-2005 realizó la temporada de su vida. El emperador anotó 28 goles en 42 partidos, y logró su primer título en Europa tras conquistar la Copa de Italia. Sus espectaculares actuaciones en el calcio y en Europa le convirtieron en el jugador del momento, y en el verano de 2005 volvía a dejar su impronta con la camiseta de su país. Brasil se proclamó campeón de la Copa Confederaciones, y Adriano se consagró con 5 goles, siendo el máximo goleador y el MVP del campeonato. Desgraciadamente, a su vuelta a Italia, el delantero recibió la noticia de la muerte de su padre, y tras unos días de duelo, siguió asombrando al mundo con su fútbol. En la 2005-2006, contribuyó con 18 goles al triplete de su equipo. El Inter ganó la Supercopa y la Copa de Italia frente a la Roma, y aunque quedó segundo en la tabla, acabó proclamándose campeón del Scudetto tras el estallido del Calciopoli. Las autoridades italianas descendieron a la Juventus por su influencia en las designaciones arbitrales, y el Inter fue proclamado campeón para sumar su tercer título de la temporada. Adriano estaba en el mejor momento de su vida, copaba las portadas de los periódicos y era el jugador emblema del videojuego del momento. En el verano de 2006 acudió a jugar el Mundial de Alemania, pero a pesar de que Brasil tenía un equipazo, acabó pagando su prepotencia. Los jugadores brasileños hacían fiestas y bebían durante las concentraciones, y Adriano defraudó en su primera gran cita con la selección canariña. El emperador anotó 2 goles en 4 partidos, pero Brasil acabó siendo eliminada en cuartos por la Francia de Zidane. Tras aquella decepción con su país, Adriano bajó sensiblemente su rendimiento y comenzó a sufrir una depresión que le hizo descuidar su físico. El brasileño comenzó a acusar la falta de una figura paterna y se pasaba las noches bebiendo y de fiesta para olvidar el mal momento que estaba pasando. Como era lógico, su rendimiento en el campo comenzó a resentirse, y en la 2006-2007 solo pudo marcar 7 goles en 30 partidos. El Inter volvió a ganar la Supercopa y la Liga Italiana, pero Adriano y la directiva interista acordaron el regreso del jugador a su país. El emperador se fue cedido al Sao Paulo con el objetivo de relanzar su carrera, y completó un gran torneo marcando 17 goles en 29 partidos. Adriano parecía listo para regresar al calcio, pero los estrictos métodos de Mourinho chocaron frontalmente con el estilo de vida del delantero carioca. Adriano jugó de forma intermitente durante la temporada 2008-2009 y tras llegar tarde a un entrenamiento, dejó de contar para el técnico portugués. Adriano volvió a sentirse deprimido e incluso llegó a anunciar su retirada del fútbol. Tras un mes sin jugar, el Flamengo le convenció para retornar al equipo de sus orígenes,
y Adriano regresó a Río de Janeiro dispuesto a redimirse. En el conjunto rubro-negro, Adriano ganó el campeonato brasileño y alcanzó el promedio goleador más alto de su carrera, 0,70 goles por partido. El emperador marcó 34 goles en 48 partidos y después de sus grandes actuaciones, volvió a ser reclamado por el calcio. El emperador fichó por la Roma para recuperar su trono, pero su paso por el Coliseo Gallo Rossi resultó un auténtico desastre. Adriano solo jugó 8 partidos durante toda la temporada y acabó rescindiendo su contrato en 2011 sin poder marcar un solo gol. Su irregular trayectoria le alejó definitivamente de las convocatorias de la selección brasileña, con la que jugó su último partido en 2010. El delantero despidió su sueño de jugar otra Copa del Mundo y detuvo su marcador de internacionalidades en 48 apariciones y 27 goles con la verde amarela. Tras su segundo fracaso en Europa, el Corinthians le reclutó para embarcarse en una nueva aventura, pero nada más fichar por el Timao, Adriano sufrió una operación en el hombro y una grave lesión en el tendón de Aquiles. El emperador estuvo 5 meses fuera de los terrenos de juego y su regreso resultó francamente decepcionante. Adriano solo pudo jugar 11 partidos y marcar 3 goles, y acabó marchándose del club en 2012 tras tener diversos problemas con las drogas. La vida de Adriano estaba descontrolada y las malas compañías estaban destruyendo su carrera. Tras 2 años sin jugar al fútbol, comenzó a entrenar con el Atlético Paranaense, donde tuvo que aceptar varias cláusulas que controlaban sus vicios. Adriano jugó la primera fase de la Copa Libertadores con el club de Curitiba, pero tras solo 2 meses, 4 partidos jugados y marcar un solo gol, faltó a 2 entrenamientos, provocando la suspensión de su contrato. Después de otros 2 años más alejado de los terrenos de juego, Adriano compró el 40% del Miami United y se alistó para jugar en la 4ª división de Estados Unidos. El brasileño jugó un partido oficial y un par de amistosos, pero en mayo de 2016 dejó definitivamente el fútbol. Con 34 años, se acababa la carrera de un jugador increíble que se sumió en la desgracia. La depresión, el alcohol y las drogas nos robaron los mejores años de un futbolista que pudo hacer historia, pero que se refugió en una botella y las malas compañías, dejando de lado la pelota. Para el recuerdo quedarán sus 197 goles en 427 partidos, 15 títulos y una trayectoria de 16 años llena de altibajos que impactó en todo el mundo. Esta ha sido la trágica historia de Adriano Leite, el emperador que apuntaba a conquistar el mundo del fútbol y acabó matando su carrera por una copa de vino envenenada.